Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez. Este video fue elaborado para el taller de Minitab básico impartido en el Instituto Tecnológico de Tijuana, Campus Tomás Aquino. Curso Ingeniería Industrial en el 9º semestre, Grupo Z, y en este video vamos a ver gráficas de control. En particular vamos a ver la gráfica XS, que a diferencia de la gráfica XR, la primera nos va a hablar de cómo es el cambio en el promedio o en las medias, si así se quiere ver, de las muestras que nosotros vamos tomando de un proceso a lo largo de un tiempo. Por otro lado, la gráfica XR estará revisando lo que es la variación de esas muestras tomadas respecto a un rango de tiempo, ¿verdad? Ambas gráficas nos sirven si estamos hablando de procesos que tienen outputs o gran cantidad de outputs durante un periodo corto de tiempo, o también si recabamos muchas muestras a lo largo de un mes o de varios meses, también nos servirá, ¿verdad? Vamos a utilizar el software Minitab para la resolución de estos problemas. En este primer problema yo ya tengo los datos posicionados en Minitab. Vamos a explicar un poco cómo es la distribución o cómo tengo que colocar los datos ahí para poder hacer mi graficación. Primeramente, aquí estamos hablando de de hecho es el problema número 2. Para respetar el orden de los problemas voy a resolver primero el 1, ¿ok? En la columna C1 yo tengo lo que son mis muestras. ¿A qué le llamamos muestra? Una muestra es un subgrupo de varias observaciones que nosotros hicimos en un proceso productivo. Aquí nosotros, si se dan cuenta, de la columna C2 hasta la C11 tenemos contabilizado del 1 al 10. ¿Por qué? Porque son 10 muestras, es decir, 10 piezas que nosotros tomamos y realizamos una medición. El problema, el texto no nos dice de qué proceso se trata, nada más nos dice que en cierto proceso, por cierto tiempo, se tomaron estas mediciones. ¿Cuántas mediciones? 10 mediciones. Al momento de realizar un plan de muestreo, pues se le dice a los inspectores o al técnico o a cualquier encargado de tomar las lecturas que en sus muestras van a tener cierto número de observaciones. En este caso, la primera muestra que tenemos nosotros fue de un inspector que realizó 10 observaciones, es decir, agarró 10 productos y fue midiendo esa característica que nosotros determinamos. Aquí no se habla de cuál es, pero midió una característica. Pasa cierto tiempo, dependiendo de nuestro plan de muestreo, y el inspector vuelve a ir y vuelve a tomar otras 10 piezas. Esto es para cubrir la mayor parte del proceso productivo, tanto a inicio de turno, 2 horas después del turno, hasta el final del turno, después de un descanso, etcétera. Dependiendo del plan y dependiendo del proceso es cómo se llevaría a cabo este plan de muestreo. En esta ocasión, reitero, son 10 partes, sí, 10 productos que nosotros le hicimos alguna medición en alguna característica crítica para el cliente, y nosotros hicimos esta medición 20 veces, es decir, 20 veces estuvo ahí un inspector y esas 20 veces cada una de ellas revisó 10 productos, le hizo la medición. La manera de acomodarla es así: en la primera columna, en la C1, recomiendo que pongan las muestras, o si estamos hablando de días, o si estamos hablando de alguna otra unidad de medida. En esta ocasión yo nada más le pongo muestra. Y de aquí pues enumerar las piezas que se van revisando, que son 10. Y pues obviamente todas las muestras que tengas tienen que tener las mismas piezas o las mismas inspecciones, porque si en uno tuviéramos 9, pues no se estaría completando el análisis adecuado. Inclusive Minitab no te permitiría elaborar tu gráfica de control, ¿ok? Primeramente hay que acomodar así los datos. En la primera muestra yo tengo que la primera medición da 50, 41, 21, 52, 55 y así sucesivamente. Lo que va a hacer Minitab, y nosotros no lo vamos a ver, pero nos ayuda mucho, nos facilita el trabajo, es de que va a calcular cuál es el promedio o la media de todas estas observaciones, y al final va a formar un puntito en la gráfica. Cuando tengamos la gráfica ahorita lo vamos a revisar. Y en el caso contrario de la gráfica XR, estas muestras les estaría tomando la variación, ¿sí? Cuánto está variando respecto a la media.
Cabe destacar que si nosotros conocemos la media histórica o la variación histórica del proceso, o la variación o la media que realmente debería de tener el proceso, eso nos facilitaría mucho una vez cuando esté la gráfica, tener una lectura clara sobre los resultados, porque ahorita Minitab nos va a calcular un límite superior, un límite inferior y la media respecto a los datos que nosotros nada más les damos, ¿sí? Si aisláramos estos datos, esta muestra, es válido nada más la gráfica para estos, pero si nosotros tenemos la media, si nosotros tenemos la variación histórica, pues está mucho mejor, porque así nosotros podemos comparar realmente con lo que se está esperando de la especificación. Bueno, y basta de hablar del tema. Vamos a explicar cómo hacer una gráfica de control XS. Si tú nada más quieres saber eso, pues primero ten tus datos acomodados, después nos vamos al menú Stat, ¿sí? Ese es básico. Después del menú Stat hay varias opciones, vamos a seleccionar la que dice Control Charts, de ahí se abre otro submenú del submenú, y vamos a elegir la segunda opción que dice Variable Charts for Subgroups, ¿sí? Gráficas para subgrupos. Nosotros tenemos subgrupos, y aquí aparecen las dos gráficas que yo les he estado mencionando, la XR y la XS. En esta ocasión este video es para XS nada más. Les recuerdo una vez más, Stat, Control Charts, segunda opción, y XS. Le vamos a dar un clic y ahí me va a aparecer toda la información. Como yo ya resolví el problema, aquí ya me aparece algo, pero si es la primera vez que ustedes lo abren, les va a aparecer así, de esta manera, ¿sí? De esta manera, justamente como yo lo estoy mostrando ahorita. Es bien importante darle la siguiente indicación al software Minitab. Si se dan cuenta, aquí donde está subrayado azul y hay una flechita, hay dos opciones. La primera opción dice, todas las observaciones para la gráfica están en una sola columna, ¿sí? Caso que nosotros no lo tenemos así. Todas nuestras observaciones están en varias columnas, porque tenemos nosotros varias partes que medimos. Y la segunda opción dice, las observaciones de un subgrupo, es decir, de una muestra, están en una de las filas de las columnas, ¿sí? Y es específicamente eso nosotros lo que tenemos, ¿ok? Entonces yo le voy a seleccionar ese segunda opción, ¿verdad? Y bueno, si nosotros eligiéramos la primera, aquí nos diría cuál es la columna que tiene el número de subgrupos, ¿sí? Ahí es un poco más, no diría complejo, pero es un poco más de que tienes que tener organizada la información de otra manera, lo cual para hacerlo más fácil nosotros lo vamos a tener aquí en observaciones de un subgrupo, están en una de las filas, ¿sí? De las columnas. Entonces aquí donde está parpadeando el cursor, yo voy a seleccionar ahí las 10 piezas de cada subgrupo que yo tengo. Podemos irlas metiendo una por una, dándole doble clic, y luego al 2, y luego al 3, ¿sí? Eso lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero para eficientizar el tiempo, yo puedo seleccionar desde donde quiero, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero desde la columna C2, que trae el producto 1, y presionando Shift me voy a ir hasta la C11, y ahí yo selecciono todas inmediatamente. Después en Select, y listo, ¿sí? También puedo escribir esto de manera manual, pero es mejor haciéndolo de la manera que les acabo de comentar, para evitar cualquier error en la escritura. Al igual como lo vimos en el anterior video de paretos y de histogramas, podemos modificarle el nombre a la gráfica, podemos modificarle ciertos parámetros. En este caso yo nada más me voy a ir a donde dice Labels, aquí ya le había escrito un nombre anteriormente, gráfica XS, el proceso A, ¿sí? Sencillamente, si ustedes quieren ponerle un nombre, adelante, si no, nada más con que la tengan bien identificada. Y en Data Options y Multiple Graphs, eso no lo vamos a mover nada, absolutamente. Aquí viene lo interesante, en XBAR, Options, yo tengo la opción de colocarle la media del proceso. Si yo ya tengo una media histórica del proceso con la que le quiero comparar estas muestras, que se hace mucho, yo puedo colocarle ahí la media. Inclusive también puedo colocarle la desviación estándar.
para conocer los límites inferior, bueno, el límite inferior y el límite superior, que eso nos da una comparación más real de los datos que tomamos versus el proceso ideal que queremos. En este caso no lo vamos a hacer así, en este caso el problema no nos dice medias, no nos dice variación histórica, nada más vamos a dejarlo así, vamos a dejar que solo el programa calcule sus propios límites y calcule su propia media. Le damos en OK y la gráfica se construye, así de sencillo. Vamos a hacerla grande y bueno, otro tema que tenemos que tener claro cuando vemos nosotros una gráfica de control de proceso son las 8 reglas, ¿sí?, de las gráficas de control de proceso. Te van a ir diciendo si qué indicios tú puedes tener en una gráfica que pueda resultar a que un proceso no esté en control. Habla de que si, por ejemplo, hay, no sé, un ejemplo, hay una serie de puntos debajo de la línea de la media consecutivas, está fuera del proceso porque hay cierta tendencia. Habla de que si uno o varios puntos están fuera de las 3 variaciones permitidas hacia arriba o hacia abajo, está fuera de control. Eso sí se tendría que consultar aparte para poder revisar este tema. Aquí de manera gráfica, y de hecho en la sesión también, en la sesión me refiero al que nos escribe aquí, dice test 1, un punto está fuera de más de 3 desviaciones estándar de la línea central y falló en el punto 5, ¿ok? Y tenemos también falla en el 12. Vamos a ver si es cierto eso. Sí, efectivamente. Acá arriba, en la media, tenemos que el punto 5 está más allá, un poquitito más allá de las 3 desviaciones estándar hacia arriba de la línea central. Y también pasa aquí con el punto 12 de la gráfica de variación, que está un poquitito más allá de las 3 desviaciones estándar, ¿okay? Muy bien, entonces cada uno de esos puntos que nosotros vemos son arriba la media y abajo la variación de esas 10 partes que nosotros le tomamos la medida, ¿okay? Aquí, salvo el punto 5 y salvo el punto 12 en la gráfica de abajo, están fuera de control, ¿okay? Aquí se tendría que realizar una mejora, y eso ya no es con esta herramienta, ya sería con algunas otras herramientas que nosotros podemos tener a la mano, ¿okay? Vamos a construir la segunda gráfica con el segundo problema. Problema número 2. Este problema tampoco nos da muchos datos, no nos da media histórica ni desviación estándar. Sencillamente nos dice que se pidió a los clientes que determinaran del 0 al 100 cuál es el porcentaje de satisfacción en las llamadas que se les brinda. Aquí el primer día estuvieron tomando 5 muestras, es decir, de 5 llamadas aleatorias en el día, estuvieron revisando la calificación que les dieron los clientes y eso los registraron. Aquí tenemos que durante 22 días se realizó la medición. Esto igual vienen siendo nuestras muestras, los días, y nuestro subgrupo está compuesto aquí por 5 mediciones. Recuerden, nos vamos al menú Stat, nos vamos a Control Charts, nos vamos a la segunda opción, Variable Charts for Subgroups, y elegimos XBAR S. Hay que darle la indicación de que todas las observaciones de un subgrupo están en un renglón. Hay que seleccionar todas las mediciones. Acuérdense que nuestro subgrupo es de 5. Lo selecciono, le puedo poner un nombre. Gráfica XS de satisfacción en llamadas de clientes. Le damos OK. No conocemos la media ni la variación histórica, entonces sencillamente damos OK y nos construye la gráfica. Esta ya se ve distinta que la otra. Si vemos, no hay puntos, tanto en la gráfica de arriba de la media, tanto la desviación estándar de abajo, no hay puntos fuera de los límites inferior y superior. Las rayitas rojas no especifiqué hace rato, pero las rayitas rojas, la de arriba es el límite superior, es decir, de ahí no se puede pasar la especificación porque ya es rechazo, ya es defecto, ya es algo no deseado, y abajo igual manera, ¿sí? Aquí hablamos de la tolerancia que tenemos hacia arriba y que tenemos hacia abajo,
y en una distribución normal serían 3 desviaciones hacia arriba y 3 desviaciones hacia abajo, en un proceso normal, quiero decir. Muy bien, la media del proceso es 79.4, la desviación es de 9.52, es decir que puede variar de esa media 9.5 unidades hacia abajo y 9.5 unidades hacia arriba. Ese es nuestro espectro de las 3 desviaciones hacia abajo y hacia arriba que nos decimos, que son 6 en total, ¿no? Muy bien, vamos a resolver esta gráfica por otro medio que tal vez si es la primera vez que nosotros estamos haciendo gráficas de control es mucho más amigable. Y les recomiendo mucho usar el asistente porque hay varias herramientas, no todas lamentablemente, pero hay varias herramientas que nosotros podemos hacer con el asistente y ya nos da hasta un poquito más de análisis. En la última opción donde dice Assistant, yo le voy a dar en la última opción donde dice Control Charts. Aquí esto me va a ayudar, está súper padre porque me dice, tus datos de qué tipo son atributos o son continuos. Acuérdense que los datos continuos son mediciones que tienen mucha resolución, que van desde .0001, .002, etcétera. Mediciones como pueden ser peso de un producto, longitud de un producto, etcétera, y otro tipo de mediciones. Y atributos son categorías como pasa o no pasa, color azul, morado, etcétera, ¿no? Son otro tipo de cosas, o de defecto 1, defecto 2, etcétera. Entonces nosotros estamos contando datos de tipo continuo. Igual si no sabemos qué son los tipos de datos, haciéndole un clic aquí, nos va a dar la explicación, que esto también es bueno explorarlo, de qué es un dato continuo y qué es un dato por atributos o de atributos, un dato categórico. ¿Cómo tengo yo colectado mis datos? Pues bueno, yo los tengo en subgrupos. No, si no los tengo en subgrupos, yo voy a usar la gráfica EMR chart, pero como yo sí los tengo que ver también otra cosita antes. ¿Cuál es mi cantidad de cosas que yo tengo en mi subgrupo? Aquí nos recomienda que si un subgrupo es de 8 o menos, hay que usar otra gráfica. Nos comenta también que si mi subgrupo es mayor a 8, hay que usar otra cosa, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, no tengo un subgrupo más mayor que 8. Aquí nos recomendaría usar el XBAR Air Chart, pero acuérdense que estamos en el tema de XBAR S, ¿no? Entonces vamos a usar esto, que también es válido. Si nosotros corremos los mismos resultados con ambas gráficas, nos van a dar igual, salvo que esto quisiéramos correrlo con algo que es mucho más grande de las 8 y la corriéramos con el XBAR R Chart. Ahí sí nos daría resultados distintos que el XBAR S. Entonces le doy ahí y de nueva cuenta nos hace la pregunta. Yo tengo mis datos en columnas múltiples. ¿Dónde están mis datos? Están en la C2 y a la C6. Select. How will you... Ok, ¿cómo determinamos los límites de control y la línea de centrado? Aquí tenemos de dos. Las estimamos de los datos, que es lo que hemos estado haciendo sencillamente, o usamos valores ya conocidos, es decir, valores de las especificaciones que ya me dan los clientes, que ya están estandarizadas. Como no lo tenemos eso, yo le voy a dar que los estime en la misma data, ¿no? Y le doy OK. Aquí ya me aparecen varias cosas. La primera pestañita me dice la media del proceso es estable y está totalmente cargado hacia el yes, es decir, sí, es estable. Y aquí nos da un comentario, dice, la media del proceso es estable, ninguno de los subgrupos están fuera de control en la gráfica de XBAR Chart. Y abajo nos da la gráfica que ya habíamos sacado anteriormente, la cual podemos reconfirmar que no tiene ningún punto de ningún subgrupo fuera de control. En esta también tenemos de nueva cuenta el reporte de estabilidad, que es la misma gráfica, pero aquí nos ayuda un poco con las figuras o con las tendencias que nosotros pudiéramos estar revisando para ver si es factible, si es, bueno, no factible, si es el proceso estable, ¿no? Como tal. Y aquí nos dan ciertas, dice look for these patterns.
Dice, está atento a estos patterns, no sé cómo traducirlo. También tenemos un report card. Dice el proceso, la media del proceso y la variación son estables, ningún subgrupo, lo que ya nos había comentado anteriormente, ¿no? No necesitas estar preocupado acerca de la precisión de tus límites de control, porque 100 o más de los datos están incluidos en las calculaciones, ¿no? En los cálculos, mejor dicho. Y bueno, nos da un poco más de información. Si nosotros estamos haciendo gráficas de control por primera vez, este es un muy buen reporte que nosotros podemos entregar, ¿no? Como tal. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Cualquier comentario, pues podemos resolverlo por la sección de comentarios. En caso de que no, pues estamos viéndonos en el siguiente video. Hasta pronto.